Por lo tanto, a contar ya de la próxima semana, vamos a recuperar esta clase del día jueves para absolver consultas y todo lo que ustedes necesiten, ¿no? Pero ya yo necesito terminar con este primer capítulo para entonces empezar con el régimen patrimonial de bienes, que es algo más sencillo, digamos, y más breve y más corto que esta unidad. Entonces, ahora vamos a continuar con la materia que dice relación con ¿no? con la separación judicial de los cónyuges, ¿no? Bien. Lo que nosotros estábamos viendo en la clase anterior o dejamos de analizar, ¿no? O quedamos de analizar, era lo relacionado con la separación entre los cónyuges, ¿no? Separación que puede ser de dos tipos, una separación de hecho y una separación judicial, ¿no? Y decíamos entonces que la separación judicial se produce por causas graves, que estas causas graves conduzcan ya sea a la transgresión de los derechos y deberes entre los cónyuges, como la transgresión respecto de los derechos y deberes de los cónyuges respecto de sus hijos, y que esta conducta imputable a uno de los cónyuges, que sea grave, torne intolerable la vida en común. Por lo tanto, la separación judicial se produce por razones graves. En segundo lugar, son causales genéricas, no hay causal específica o taxativamente señalada por el legislador. Cualquiera infracción imputable que sea grave y que torne intolerable la vida en común entre los cónyuges respecto de los hijos, si es que los hay, obviamente conducirá, ¿no?, a la separación judicial. Ahora, es importante señalar cuál es la principal diferencia que existe entre una separación de hecho y una separación judicial, ¿no? Que la principal diferencia dice relación con el estado civil. No existe el estado civil de separado de hecho. Por lo tanto, el separado de hecho sigue siendo casado. En cambio, sí existe un estado civil especial incorporado por el legislador respecto, no de que quien sea separado judicialmente, ¿no? Esa es una primera importancia. Ahora, la segunda importancia, y aquí la relevancia que adquiere tanto la separación de hecho como la separación judicial, es precisamente de que en ambas sirven como antesala para demandar el divorcio. Ahora, la pregunta que cabe hacerse es la siguiente, ¿no? Bueno, si uno de los cónyuges demanda previamente la separación de hecho o la separación judicial, por ese solo hecho, ¿podría demandar inmediatamente el divorcio? Y la respuesta es no. Nosotros señalamos y dijimos de que en relación a la separación de hecho y la separación judicial, uno de los requisitos que no exige el legislador es precisamente de que los cónyuges hayan cesado la convivencia. Vale decir, ¿no? Pueden haber cesado la convivencia durante el mismo día, puede haber transcurrido 6 meses, pueden haber transcurrido un año, da lo mismo. Por lo tanto, el legislador no exige para demandar la separación un tiempo mínimo de cese de convivencia. En cambio, si el legislador lo va a exigir para demandar el divorcio. Por lo tanto, separación no es lo mismo que divorcio, que es importante tenerlo presente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿para qué sirve entonces la separación? Y la separación sirve para determinar en forma cierta cuál fue la fecha en que los cónyuges cesaron la convivencia, o sea, la fecha del cese de la convivencia. Y eso es lo importante y lo trascendental. ¿Por qué? Porque de la fecha del cese de la convivencia, entonces empezarán a contarse los plazos, según sea 1 o 3 años, para que entonces cualquiera de los cónyuges, o uno de ellos, pueda demandar
el divorcio. Y también lo importante que hay que señalar, y no se olviden nunca, que cuando los cónyuges obtienen por sentencia judicial la declaración de separación, de hecho la separación judicial, según sea la hipótesis y los casos, la separación no pone término al matrimonio. Anda por ahí circulando una noticia o un rumor, ¿no? Que cuando los cónyuges obtienen la separación judicial, ellos como que se entienden que han adoptado el estado civil de soltero. Y la verdad que eso no es así. No es así bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna hipótesis. El legislador permite volver a contraer matrimonio cuando estemos en presencia de una declaración de separación de hecho o judicial. Digo de hecho cuando está sancionado por el juez de familia o judicial, cuando no, el juez ha pronunciado sobre la separación judicial. Por lo tanto, eso es sumamente importante, esencial y trascendental, ¿no?, tenerlo presente. Ahora, visto esto entonces, la diferencia entre la separación de hecho y la separación judicial y también las similitudes de ambas, en cuanto a que no ponen término al matrimonio, en cuanto a que es una prueba preconstituida para poder acreditar la fecha del cese de la convivencia para luego demandar el divorcio, ¿no? Vamos entonces, y en eso quedamos en la última clase, a analizar cuáles son los efectos de la separación judicial de los cónyuges, ¿no? Que es un elemento obviamente importante a considerar y lo vamos a señalar por qué, ¿no? Aquí los artículos 37, 32, digamos al 37, regulan los efectos de la separación judicial, ¿no?, entre los cónyuges y también respecto de terceros, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante hacer esta distinción? Es importante desde un punto de vista de los efectos que se empiezan a producir una vez que ha sido decretada la separación no judicial. En relación a los cónyuges, la separación judicial produce efectos desde la fecha en que queda ejecutoriada la sentencia. Como ustedes saben, de un punto de vista procesal, cuando ya la sentencia no es susceptible de ningún medio de impugnación. Entonces ahí queda ejecutoriada, vale decir, se asimila al concepto de que la sentencia esté firme y ejecutoriada. Ahí, desde esa fecha, entonces, produce efecto entre los cónyuges. Ahora, en relación a los terceros, la sentencia que decreta la separación judicial va a ser oponible desde la subinscripción al margen de la respectiva inscripción matrimonial, de acuerdo a lo que señala el artículo 32. Solo desde esa fecha, entonces, empieza a producir efectos respecto de los terceros. Por lo tanto, si nosotros obtenemos una sentencia favorable que decreta la separación judicial, pero esta sentencia, una vez que quede firme y ejecutoriada, no se subinscribe al margen de la inscripción matrimonial de los cónyuges, obviamente esa va a ser inoponible respecto de los terceros, obviamente que contraten con los cónyuges. Eso es lo importante y esencial, hacer la diferencia, ¿no?, en relación a en qué momento se empiezan a producir los efectos de esta separación judicial. Vamos entonces primero, ¿no?, a explicar cuáles son los efectos de la separación judicial en relación a los cónyuges. Y primero, y lo que marca la diferencia entre la separación judicial con la separación de hecho es que una vez que se decreta la separación judicial por la hipótesis que ya nosotros señalamos en su oportunidad, los cónyuges adquieren el estado civil de separados, desde la subinscripción al margen de la inscripción del matrimonio, y lo que es importante y esencial destacar de este primer efecto, ¿no?, que no los habilita para contraer un nuevo matrimonio, porque ya dijimos y hemos reiterado que la separación no produce el efecto de poner término a la relación matrimonial, ¿no? Y eso es el primer efecto y el más importante. Por lo tanto, vamos a encontrar, nos vamos a encontrar, perdón, con un estado civil de separado judicial, ¿no? Ese es el primer efecto y más importante. Ahora, alguien por ahí, me parece que Pablo, en una clase me preguntó, ¿no? Bueno, profesor, entonces eso significa que una persona va a tener dos estados civiles distintos. Sí, así quedó regulado en las actas cuando se tramitó el proyecto de ley de la ley de matrimonio civil. Por lo tanto, hoy día
nos vamos a encontrar con cónyuges que están casados, no están solteros porque no podrían contraer matrimonio, pero que el estado civil va a ser de separado judicialmente, ¿de acuerdo? Y para los efectos patrimoniales, Pablo, si tú me estás escuchando, es más importante en una escritura pública incorporar o señalar que están separados judicialmente más que estén casados. Y lo vamos a ver enseguida y lo vamos a explicar por qué. Ese es el primer efecto de la separación judicial entre los cónyuges. El segundo efecto, que también no es menos importante, es que una vez decretada la separación judicial, separación, o sea, los cónyuges ya no van a vivir juntos, no van a tener una convivencia en común, entonces se van a suspender los deberes de cohabitación y de fidelidad. De cohabitación y de fidelidad. Cohabitación, acuérdense que el débito conyugal, que normalmente se refiere no a un acercamiento o a una relación sexual entre los cónyuges que normalmente tienen, y de fidelidad, el de guardarse fe, el de respetarse en todas las circunstancias de la vida, ¿no? Ahora, en derecho comparado, se discute si el deber de fidelidad permanece o se suspende. Por ejemplo, en España se defiende la idea de que se mantenga porque los separados siguen siendo cónyuges y se deben respeto. Y esto es un elemento que es importante a considerar. No obstante que nuestra legislación chilena es mucho más liberal, mucho más laxa en este punto, y cuando se decreta la separación judicial, y por favor pongan atención a lo que les voy a explicar, cuando se decreta la separación judicial, entonces se entiende que se suspende el deber de fidelidad. Por lo tanto, una vez decretada la separación judicial, ambos cónyuges perfectamente podrían iniciar una nueva relación sentimental. Y si inician una nueva relación sentimental, ninguno de los cónyuges podrá demandar el divorcio por la transgresión del deber de fidelidad, toda vez que la separación judicial suspendió el deber de fidelidad. Por lo tanto, aquí no se podría demandar el divorcio por adulterio civil. Y eso hay que tenerlo sumamente claro, ¿no? Por lo tanto, cuando ustedes, dentro de las preguntas, van a tener que formular, ¿no?, a quién concurra a la Corporación de Asistencia Judicial, y ustedes como alumnos postulantes le pregunten, y cuando la persona le diga que ella quiere divorciarse de su cónyuge, ustedes, dentro de las primeras preguntas que tienen que formularle, es preguntarle si no hay una demanda de separación, que haya decretado la separación judicial anteriormente. Porque si la hay, entonces inmediatamente cae de cajón que si ella, este cliente, ¿no?, que va a la corporación o al centro de atención jurídica, tiene una demanda de separación, ¿no?, obviamente no podría demandar el divorcio por la causal de la transgresión, ¿no?, del adulterio civil, y por lo tanto, por el adulterio civil, ¿no?, que la conducta a través de la cual se transgrede, ¿no?, el deber de fidelidad. Eso hay que tenerlo siempre absolutamente claro. Eso ocurre en Chile, pero no en otras latitudes y en derechos comparados, donde obviamente el razonamiento es distinto, porque ellos dicen, bueno, si los cónyuges no están, no se ha puesto término al matrimonio, están separados, si bien es cierto, pero siguen casados a través de este régimen de separación, entonces ambos tienen que mantener el deber de respeto el uno hacia el otro, y por lo tanto no deberían cometer adulterio, o sea, iniciar una relación sentimental con una tercera persona que no sea su cónyuge, ¿no? Eso por lo menos es lo que señala la doctrina del derecho comparado. Ahora, sin embargo, también subsisten los derechos y obligaciones personales que existen entre los cónyuges que sean compatibles con la vida de separado, ¿no? Por ejemplo, el deber de socorro, o sea, de proveer la necesidad de la familia según sus facultades. Por lo tanto, según la memoria de la profesora Elena Cafarena, ¿no?, cuando se suspende la convivencia entre los cónyuges, este deber de socorro se transforma en un deber de alimento. Por lo tanto, obviamente, este deber de alimento, ya sea del marido hacia la mujer, o del marido hacia la mujer y sus hijos, o viceversa, obviamente que no se suspende y por lo tanto se mantiene, en este caso, este deber. Ahora, aquí es muy importante hacer presente lo siguiente, ¿no? Los cónyuges pueden fijar los alimentos de común acuerdo o bien el juez los determinará. Es importante también. Además, y esto es un elemento esencial respecto de los efectos que produce la separación judicial entre los cónyuges. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No?
Porque una vez declarada por sentencia la separación judicial, si los cónyuges estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal, se pone término al régimen de sociedad conyugal. O si estaban casados bajo el régimen de participación en los gananciales, también se pone término al régimen de participación a los gananciales. Por lo tanto, en estos dos casos se sustituyen estos regímenes patrimoniales por el régimen de separación legal total de bienes. Y esto sí que es importante de un punto de vista patrimonial y las relaciones con los terceros. Y es un efecto que produce la separación judicial y no la separación de hecho. Por lo tanto, si los cónyuges llegan a separarse de hecho, siguen casados bajo el régimen de sociedad conyugal o participación en los gananciales. En cambio, si los cónyuges se separan judicialmente, entonces un efecto patrimonial importante conjuntamente con el del Estado civil, obviamente es que se pone término a la sociedad conyugal y al régimen de participación en los gananciales, y por lo tanto se entenderán casados bajo el régimen de separación legal total de bienes. Ahora, pregunta, profesor, ¿qué pasa si los cónyuges que se separaron judicialmente estaban casados bajo el régimen de separación total de bienes? Ahí no produce ningún efecto porque seguirán casados, digamos, bajo este régimen y por lo tanto no se altera de manera alguna esta situación. Y eso es lo importante y lo esencial. Ahora, otro efecto que produce, que los cónyuges pueden celebrar contratos de compraventa entre sí, que es el argumento contrario sensu del artículo 1796. Por lo tanto, los cónyuges que están separados judicialmente, como se termina la sociedad conyugal y el régimen de participación en los gananciales y se pasa un régimen de separación total de bienes, entonces el legislador entiende que sin un régimen de separación total de bienes no le está prohibido a los cónyuges celebrar contratos de compraventa entre sí. Entonces, ahora, decretada la separación judicial y por lo tanto no transmutando, o mutando el régimen de sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales en un régimen de separación legal total de bienes, se llama separación legal porque el origen es la ley y total porque ambos van a verse no separados totalmente de bienes, por lo tanto, en ese caso, obviamente los cónyuges entre sí pueden celebrar contratos de compra-venta. Este siempre va a ser una pregunta que ustedes le van a formular. Mire, yo ¿puedo celebrar con mi marido un contrato de compra-venta? Señor, ¿usted está casado bajo régimen conyugal? Sí, no puede porque está prohibido por la ley. Ahora, ¿usted está separada judicialmente? Sí. ¿Tiene la sentencia? Sí. ¿Me la puede, no es verdad, exhibir o sacarme un certificado, digamos, de matrimonio que tenga esta suscripción? Sí. Entonces sí lo puede hacer porque se entiende para todos los efectos legales que está separada totalmente de bienes. Y ese es lo importante y esencial. Ahora, otro efecto que produce que la prescripción entre cónyuges no se suspende en favor de la mujer separada judicialmente de su marido. Ustedes saben que la suspensión de la prescripción es una institución especial en virtud de la cual el legislador hace suspender la prescripción en razón de ciertas personas que tienen incapacidades o bien en razón de ciertas personas cuando el legislador necesita el poder protegerla, como era la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal. Por lo tanto, en este caso, cuando se produce la separación judicial, entonces deja de suspenderse la prescripción entre los cónyuges y empieza. Otro efecto es que el cónyuge que dio lugar a la separación judicial, o sea, el cónyuge culpable, no goza del beneficio de competencia respecto de su contraparte acreedora, ¿no? Y esto es el principio del número 2 del 1626, que es el principio del a contrario sensu, ¿no? El beneficio de competencia es un beneficio que se le otorga al deudor que entró en un cese del cumplimiento de las obligaciones, por lo tanto se le exige solamente lo que buenamente pueda pagar, reservándole ciertos bienes para los efectos de que él pueda cubrir las necesidades. La verdad es que este efecto hoy día está de más, porque hoy día tenemos la ley 20.720, que es la ley de liquidación voluntaria, y por lo tanto esto entra por la ley de liquidación voluntaria, ¿no? Pero ahí está y no ha sido derogado. Otro efecto de la separación judicial, el que el cónyuge que dio lugar a la separación judicial por su culpa, o sea, el cónyuge culpable, no pierde el derecho a alimento. Y cumplidos los requisitos, el otro cónyuge deberá proveer lo necesario para su modesta sustentación. Entonces el juez puede regular por su cuenta, atendido la conducta del alimentario,
antes, durante y después del juicio respectivo, ¿no? El alimentario es el cónyuge inocente y el alimentante el que está, o el cónyuge culpable que está obligado a proveer de alimentos. Por lo tanto, el juez también, para fijar el monto total de los alimentos, no solamente eh, deberá fijarse, ¿no?, en la conducta del cónyuge culpable, del alimentante, sino que también en la conducta del cónyuge no inocente, el alimentario. ¿En qué situación se tendrá que fijar el juez de familia? Antes, durante y después. Por lo tanto, ojo, no, si el cónyuge inocente también de alguna otra forma, ¿no?, incurrió en alguna conducta que a lo mejor no va a ser calificada como grave, si el juez la puede tomar en consideración para rebajar el monto de los alimentos, ¿no? Les voy a plantear el siguiente caso. Uno de los primeros casos que se tramitó en la ciudad de Arica cuando entró en vigencia, ¿no?, la ley de matrimonio civil y también los juzgados de familia fue un divorcio muy complicado, ¿no? En ese divorcio, que fue como un ejercicio más bien de carácter intelectual, ¿no?, estuve yo como abogado de la parte demandada. Ahora, ¿qué ocurrió hace muchos años atrás? ¿No? En síntesis, ¿qué es lo que ocurrió acá? Ella lo demanda a él por divorcio, por violencia intrafamiliar. O sea, él le pegó a la mujer, ¿ya? Y nosotros contestamos la demanda y presentamos una demanda reconvencional, ¿no?, alegando, ¿no?, que la mujer le había sido infiel. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ustedes tienen un ejemplo claro en que se pueden encontrar, por un lado, con el cónyuge culpable y el cónyuge inocente. El cónyuge inocente, obviamente, es la mujer, ¿no?, al cual, obviamente, el marido le pegó, o sea, hubo una violencia intrafamiliar, ¿ya?, y obviamente eso era absolutamente indiscutible. Había la constancia en Carabineros y también la constancia de las lesiones. Afortunadamente, no quedó con secuelas la mujer, pero obviamente sí una violencia intrafamiliar. Pero ¿cómo entonces se contraatacó? Se contraatacó en relación a que la mujer había sido infiel. Y esto es lo sabroso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que un matrimonio muy bien avenido, con una hija solamente de por medio, y él, muy querido en la casa de ella. O sea, los suegros, ¿para qué les cuento? O sea, los suegros inclusive le tenían una pieza en su casa cuando ellos, digamos, se iban a quedar a la casa de sus suegros, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Que su mujer empezó a chatear y en el chateo conoció a un señor de nacionalidad peruana, del cual se enamoró a través del chat. Entonces, los dos profesionales trabajaban. Entonces, esta señora, se quedaba los días viernes hasta las 3 de la mañana pegada al computador y los días sábados lo mismo, pegada en el computador. Entonces, en un primer momento el marido le decía, oye, pero vente a acostar, y todo, me le decía, no, mira que estoy preparando material para mi clase para la próxima semana. Por lo tanto, eso pasó. Entonces, el marido pensaba, ¿no es verdad?, que su mujer, estaba preparando material para sus clases, porque ella es profesora, ¿ya? Sin embargo, esta niña lo que hacía era chatear con su pareja virtual. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? En un verano, ella se consiguió que una amiga la acompañara en un viaje hacia el Perú. Entonces le dijo al marido que ella quería tener unas vacaciones sola, que la iba a acompañar una amiga de una compañera de trabajo y que se iban a ir al Perú. Bueno, estando en el Perú, ella obviamente tomó contacto y conoció finalmente a su pareja virtual. Estuvieron en fiesta, por supuesto, ¿no? Tuvieron ya una relación más directa y amorosa, y de la cual se sacaron fotos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que luego de vuelta del viaje, y al pasar 1 o 2 meses, y estando en esta misma dinámica de que ella se quedaba los días viernes y sábado, en una oportunidad a él le empezó a llamar la atención, obvio, de esta situación, y
en un momento determinado, un día sábado en la noche, ella tuvo que abandonar el computador, lo dejó abierto, y él, que ya estaba medio cachudo con la situación, ¿no? En alerta, entonces él se metió al chat de ella y entonces tuvo acceso a las fotos, donde aparecía ella abrazada y obviamente en una relación amorosa, ¿ah?, con este señor de nacionalidad peruana. En ese momento él no dijo nada, le sacó una foto, aprovechó de mandarla a su correo, ¿no? Dejó abierto el computador. Cuando la señora regresó, entonces ella siguió, él siguió, ¿no es verdad?, en la habitación, ¿ah? Dejó pasar una semana y cuando el otro día viene ella nuevamente a repetir lo mismo, entonces él la enfrentó, ella primero lo negó, le dijo que no, ¿cómo se te ocurre? Y él le mostró la foto. Y ahí quedó la escoba y él le pegó a ella. Ese, digamos, es la relación de los hechos. Ahora, lo que él quería en el fondo era, ya la relación había terminado, por lo tanto él quería primero quedarse con la custodia de su hija y que obviamente la señora no lo demandara de alimentos. Y eso entonces fue lo que se consiguió en el procedimiento de divorcio, ¿no? Ella le concedió la tuición de su hija a él y entonces él salió de la casa y se fue a vivir a la casa de sus suegros. En resumidas cuentas, eso fue lo que ocurrió, ¿ya? Por lo tanto, en muchas situaciones, lo que quiero hacerle presente, que en muchas situaciones se van a encontrar con que también es importante ver la conducta del cónyuge inocente, porque en este caso, no, lo que propició la violencia intrafamiliar, vuelvo a reiterar, yo no justifico bajo ninguna circunstancia que un hombre le pegue a una mujer, ¿de acuerdo? Pero bajo esta circunstancia, ¿no? Lo que habría gatillado esta pelea conyugal y esta separación finalmente fue justamente por el tema de la infidelidad de ella, ¿de acuerdo? Entonces, también hay que tenerlo presente desde este punto de vista. Ahora, otro efecto que se produce entre los cónyuges, que los cónyuges pueden sucederse entre sí, y esa es la regla general, salvo la separación por culpa, donde el juez debe efectuar en la sentencia la declaración correspondiente que dejará constancia en la subinscripción. Por lo tanto, el cónyuge inocente mantendrá su derecho a la sucesión del cónyuge culpable, pero el cónyuge culpable no va a tener problemas para mantener su derecho hereditario sobre la sucesión del cónyuge inocente, ¿ya? Y podría ser causal, ¿no?, de inhabilidad para poder testar, ¿no?, de indignidad para poder suceder. El cónyuge culpable en la sucesión del cónyuge inocente. Ahora, el cónyuge inocente puede revocar las donaciones hechas al culpable siempre que la causa de la separación haya sido el adulterio, sedicia atroz, atentado contra la vida del otro cónyuge u otro crimen de igual gravedad, artículo 172. Sin embargo, el artículo 1790 del Código Civil permite revocar toda donación efectuada al cónyuge culpable por causa del matrimonio siempre que conste en escritura pública. Por lo tanto, aquí hay un problema de interpretación, porque por un lado, ¿no?, está la norma del artículo 172, que bajo ciertas circunstancias permite al cónyuge inocente revocar las donaciones, bajo ciertas causales, y el artículo 1790, que permite bajo cualquier tipo de causal el poder que el cónyuge inocente pueda revocar la donación hecha al cónyuge culpable, ¿no? Entonces, tenemos por un lado, ¿no?, una norma especial y otro lado una norma general. Y también no puede deferirse la curaduría del demente a su cónyuge si hubiere separación judicial, ¿no? Esos son los efectos en relación o entre los cónyuges. Ahora, ¿cuáles son los efectos que produce la separación judicial ahora en relación a los hijos? Tal como lo vimos en la separación de hecho, en la separación judicial, esta no altera la filiación ya determinada por los hijos. Por lo tanto, si los hijos eran de filiación matrimonial, siguen siendo filiación matrimonial y sigue aplicándose la presunción de paternidad respecto de que el marido es el padre, o se presume que el marido es el padre de los hijos, ¿no? Se mantienen además los deberes y responsabilidades de los padres sobre los hijos, el deber de crianza, de cuidado, de educación, de alimento, etcétera, se mantienen inalterables. Ahora, el hijo concebido
declarada la separación judicial, no goza de la presunción legal de paternidad, pudiendo ser inscrito como hijo de los cónyuges con el consentimiento de ambos padres. Porque obviamente la separación judicial, no, si bien es cierto que no altera la filiación, pero como están separados, se supone que el marido no tiene acceso o no tuvo acceso carnal a la mujer, ¿no? Y por lo tanto, al estar separado, se entiende que el hijo concebido una vez declarada la separación judicial, entonces no se le aplica la presunción de paternidad que beneficia al marido, ¿no? Ahora, también hay una regla en que no podrá concederse la adopción a los cónyuges respecto de los cuales se haya declarado la separación judicial mientras ésta subsiste. Por lo tanto, si los cónyuges estaban en un proceso de adopción, o sea, adoptar un niño o una niña, ¿no? Y durante el proceso de adopción se produce esta separación judicial, obviamente el proceso de adopción no termina ahora. Pero los cónyuges que hubieran iniciado la tramitación de una adopción podrán solicitar que ésta se conceda aún después de declarada su separación judicial o el divorcio, si conviene al interés superior del adoptado. Ahora, aquí hay que hacer una importante diferencia, ¿no? Porque una cosa es la separación y otra cosa es el divorcio, como lo hemos dicho. En la separación, los cónyuges mantienen la calidad de cónyuge porque no se pone término al matrimonio. En cambio, en el divorcio sí. Por lo tanto, es mucho más factible que esta última petición en relación a la adopción sea respecto de la separación más, ¿no?, que el del divorcio, que el juez la pueda conceder. Bien, ahora, vamos a entrar a ver un capítulo en relación a la separación, que es la reanudación de la vida en común. Ahora, ¿por qué se habla de la reanudación de la vida en común? Porque, como dijimos, la separación, sea de hecho o sea la separación judicial, no pone término al matrimonio. Por lo tanto, al no poner término al matrimonio, existe una leve posibilidad o una alta posibilidad de que, una vez decretada la separación, los cónyuges vuelvan a reanudar la vida en común, o sea, vuelvan a vivir juntos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los requisitos y efectos de acuerdo al artículo 38 y 41 de la Ley de Matrimonio Civil? El artículo 38 de la Ley de Matrimonio Civil dice: la reanudación de la vida en común de los cónyuges con ánimo de permanencia pone fin al procedimiento destinado a declarar la separación judicial o a la ya decretada. Y en este último caso, restablece el estado civil de casado. Por lo tanto, la reanudación de la vida en común con ánimo de permanencia, como los cónyuges están casados aún, esta reanudación de la vida en común pone término al procedimiento de separación judicial. Pone término. Si es que estaba tramitando, se pone término. Si es que ya se tramitó y reanuda la vida en común y tenían el estado civil de separados, ¿no?, judicialmente, ¿no?, entonces se restablece el estado civil de casado porque desaparece el estado civil de separados judicialmente. Ese es un elemento importante de la reanudación de la vida en común, ¿no? Ahora, si la separación judicial fue decretada conforme al artículo 26, a petición de uno de los cónyuges por falta imputable al otro, o sea, hay un cónyuge inocente y un cónyuge culpable, para que la reanudación de la vida en común sea oponible a un tercero, ambos cónyuges deben pedir que se revoque judicialmente y la sentencia debe suscribirse en el registro civil, porque mientras no ocurra esto, la reanudación de los cónyuges va a producir efecto entre ellos, pero no va a producir efecto respecto de los terceros que contraten con los cónyuges. Por lo tanto, es sumamente importante tener esto presente. Ahora, pregunta, ¿no? Si una vez decretada la separación judicial y uno de los efectos que nosotros vimos que uno de los más importantes, el más importante obviamente es la filiación sobre los hijos, pero uno de los más importantes es que si los cónyuges estaban casados bajo régimen de sociedad conyugal o de participación en los gananciales y decretada la separación judicial, se entiende por el solo Ministerio de la Ley
entonces los cónyuges van a estar casados bajo un régimen de separación total de bienes. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al legislador, estos cónyuges van a estar casados bajo el régimen de separación total de bienes. Entonces la pregunta es, profesor, ¿qué pasa si viene la reanudación de la vida en común? Y entonces ambos cónyuges, en el caso en que ya haya sido decretada por sentencia judicial, tendrían que concurrir ante el juez para los efectos que el juez revoque judicialmente la sentencia donde había decretado la separación judicial, y una vez que el juez de familia la revoque, entonces obviamente que los cónyuges tendrán que hacer la subinscripción al margen de la inscripción matrimonial. Pero al margen de esto, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué pasa con el régimen patrimonial? Significa entonces que al reanudar la vida en común y revocarse la separación judicial, los cónyuges vuelvan a estar casados bajo régimen de separación, de sociedad conyugal o un régimen de participación en los gananciales. Ese es el punto. Esa es la pregunta, pero ¿cuál es la respuesta? ¿No? En primer lugar, debo señalarles que los cónyuges sobre los cuales ya se ha decretado la separación judicial y de acuerdo al legislador mudaron un régimen de sociedad conyugal o participación en los gananciales a un régimen de separación total de bienes, ese régimen de separación total de bienes, esa situación es irreversible. O sea, no se puede revertir. Por lo tanto, aunque los cónyuges reanuden su vida en común, los cónyuges se van a entender que están casados bajo régimen de separación legal total de bienes, salvo una sola situación excepcional. En este caso, una sola situación, y que la vamos a ver, que la vamos a estudiar y analizar cuando veamos el régimen de participación en los gananciales, porque hay un caso, un solo caso, que contemple el legislador, para que ustedes lo tengan presente, en que no obstante haberse decretado judicialmente la separación y haber mudado un régimen, en este caso de participación en los gananciales, a un régimen de separación legal total de bienes, hay un solo caso que permite el legislador en que se pueda revertir esta situación y que los cónyuges vuelvan a considerarse estar casados, ¿no? Y los cónyuges, vuelvan al régimen de participación en los gananciales, ¿ya? Eso hay que dejarlo, digamos, para que ustedes lo tengan presente y lo vamos a explicar cuando veamos y analicemos el régimen de participación en los gananciales. Ahora, si la separación judicial fue decretada conforme al artículo 27, por haber cesado la convivencia, por el cese de convivencia, para que la reanudación de la vida en común sea oponible a tercero, bastará que ambos cónyuges dejen constancia de ella en un acta extendida ante el oficial de registro civil, suscrita al margen de la inscripción matrimonial. Lo mismo sucede que si la separación judicial se produjo por un acuerdo o convención entre los cónyuges, se aplica exactamente lo del artículo 27. Solo, por lo tanto, solo, se tiene que pedir la revocación judicial de la separación judicial de bienes ante el juez de familia cuando la separación judicial haya sido por culpa, de acuerdo a las causales del artículo 26 de la Ley de Matrimonio Civil. Ahora, efecto en relación al régimen patrimonial del matrimonio, la reanudación de la vida en común no revive la sociedad conyugal ni el régimen de participación en los gananciales, eso ya lo vimos. Salvo, como les dije, una sola situación excepcional en que sí revive, pero el régimen de participación en los gananciales y que está regulado específicamente, ¿no?, en las normas que regulan este régimen, ¿no? Por lo tanto, los cónyuges, ¿no?, quedan separados de bienes y esta separación es una separación legal y total. Excepción. Los cónyuges pueden volver a pactar el régimen de participación en los gananciales según el artículo 1723, estipulándola a través de una escritura pública que deberá subinscribirse al margen de la inscripción matrimonial en el plazo fatal de 30 días contado de la celebración del pacto. Y esta es la única, ¿no?, excepción. Ahora, los requisitos para que se produzca esta excepción, obviamente lo vamos a analizar y profundizar cuando veamos el régimen de participación en los gananciales. Pero esta es la única excepción en que se puede revertir, ¿no?, esta situación. De manera tal que, en conclusión, en cuanto al régimen patrimonial, si hay una reanudación de la vida en común entre los cónyuges, y si estos estaban casados bajo régimen de sociedad conyugal, se van a entender casados bajo régimen de separación total legal de bienes. Si se produce la reanudación en la vida en común, los cónyuges siguen casados bajo régimen de separación legal total de bienes. Por lo tanto, no revive la sociedad conyugal, pero sí podría revivir el régimen de participación en los gananciales. O sea, volver a
a un régimen de participación en los gananciales. Ahora, finalmente, posibilidades de producirse nuevamente la separación judicial de los cónyuges. Como la separación judicial no pone término al matrimonio, una vez decretada por resolución judicial, entonces se supone que los cónyuges van a estar separados y por lo tanto se produjo el cese de la convivencia. Y vamos a suponer, ¿no?, que los cónyuges reanudaron su vida en común, o sea, volvieron a vivir juntos y se dejó, ¿no es verdad?, sin efecto la separación judicial que había sido decretada. Entonces, la pregunta es, una vez que ya se produjo la separación judicial, ¿podría existir la posibilidad de que se produzca nuevamente la separación judicial entre los cónyuges? La explicación deriva del artículo 41 de la Ley de Matrimonio Civil. La reanudación de la vida en común no impide que los cónyuges puedan volver a solicitar la separación, si ésta se funda en hechos posteriores a la reconciliación de los cónyuges. Vamos a suponer, ¿no?, que la separación se produjo por malos tratamientos de obra y palabra que le infería él a ella. Ella comenzó un proceso de demanda de separación judicial y el juez de familia decretó la separación judicial, ¿no? Luego de decretar la separación judicial, ¿no?, los cónyuges se abuenaron y reanudaron, ¿no es verdad?, la vida en común. Si fue por esta causal grave, entonces pidieron que se dejara sin efecto la separación judicial a través del juez de familia, y esto lo subinscribieron en la inscripción del matrimonio. Por lo tanto, están viviendo juntos. Entonces, la pregunta es, ¿la mujer podría demandar nuevamente la separación judicial? Sí, pero no por hechos que se ventilaron en el juicio anterior, sino que tienen que ser por hechos que ocurrieron con posterioridad a la reanudación de la vida en común, ¿no? Por lo tanto, el legislador reconoce implícitamente la probable repetición de la causal sin tomar en cuenta los efectos negativos de la reanudación de la vida en común para los hijos, si la separación judicial fue decretada por grave conducta de uno de los cónyuges que tornó intolerable la vida en común, ¿no? Ahora, en la situación, por lo tanto, anterior, debió incorporarse una protección legislativa para velar por el interés de los menores, entregando su cuidado personal a personas competentes. O sea, la pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, si se produjo la separación judicial porque el padre le pegó a uno de sus hijos y lo dejó inconsciente y lo dejó en la UCI del hospital y luego se recuperó? Entonces, aquí lo que critica la doctrina respecto, digamos, de esta situación es justamente que si se produce la reanudación de la vida en común, ¿no? Y que si el legislador no estableció ninguna regla especial respecto de la posibilidad de que uno de los cónyuges pueda volver a demandar la separación judicial por las causales graves que nosotros ya analizamos en su oportunidad. Sin embargo, el legislador no estableció una protección, digamos, legal. ¿Para qué? Para velar por los intereses del niño. O sea, los niños van a ver de nuevo que su papá le pega a la mamá en su casa. Una vez que ya vieron la separación judicial, vieron que su papá se fue, vieron que su papá regresó, que reanudó la vida en común, vieron, ¿no es verdad?, que su papá se portó amorosamente con la mamá, hasta que nuevamente vino un episodio de violencia intrafamiliar, el hombre, ¿no es verdad?, llegó curado y la mujer, ¿no es verdad?, le enrostró, ¿no?, de por qué venía curado, y el marido nuevamente no le dio una paliza y le pegó. Entonces, esa es la crítica que se le hace respecto de esta hipótesis. Jurisprudencia. Corte de Apelación en Santiago, año 2013. Dice, el cese de la convivencia marca también el cese del deber de fidelidad. En efecto, la ley ha colocado límites para la pretensión de divorcio culpable, señalando que no podrá invocarse el adulterio como causal de la separación judicial cuando exista previa separación de hecho consentida por ambos cónyuges. En todo caso, no existiendo una conducta culpable de alguno de los cónyuges, corresponde decretar la separación judicial en virtud del artículo 27 de la ley 19.947, que exige únicamente el cese de la convivencia. Por lo tanto, es importante señalar lo siguiente, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere decir esta jurisprudencia, ¿no?
Si hay una separación de hecho, en la cual se deja constancia en los instrumentos que señala el artículo 22 de la Ley de Matrimonio Civil, luego uno de los cónyuges no podría demandar la separación judicial por adulterio civil, porque la separación de hecho ya produjo, ¿no?, la suspensión de uno de los derechos y deberes, que era la convivencia y que era el deber de fidelidad. Por lo tanto, podrá demandar por otra causal, pero no por la causal de adulterio. Lo mismo, si se decretó la separación judicial y en consecuencia se produjo la suspensión de este deber de fidelidad de vivir juntos, obviamente que uno de los cónyuges más tarde no podrá demandar el divorcio culpable por una infracción grave al deber de fidelidad por el adulterio. ¿Por qué? Porque se entiende, ¿no es verdad?, que habían cesado la convivencia y por lo tanto no se puede esgrimir como causal el adulterio. Por lo tanto, hay que tener presente tanto la separación de hecho, la separación judicial, como el divorcio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Lo que ocurre en la práctica es que una vez que cesa la convivencia, no hay separación de hecho y tampoco hay separación judicial, sino que los cónyuges lo que hacen es esperar en los plazos que contempla la ley para demandar directamente el divorcio. Ahora, ustedes saben que en derecho procesal es muy importante lo que se llama la prueba preconstituida. Por lo tanto, para que los cónyuges transiten a una demanda de divorcio, es importante demandar la separación de hecho, o tener la separación de hecho, o demandar la separación judicial para los efectos de tener una prueba preconstituida en relación al plazo para demandar de divorcio, porque ahí vamos a tener claramente identificado la fecha del cese de la convivencia. Entonces, no se le olvide nunca esta situación, ¿no? Para demandar la separación de hecho o la separación judicial, no se requiere tener previamente o cumplir previamente con un plazo el cese de la convivencia. Pero sí el legislador lo exige al momento de demandar el divorcio. ¿Ya? Otro fallo. Corte de Apelaciones San Miguel 2010. Dice, si uno de los contrayentes de un matrimonio celebrado en Chile y que está surtiendo pleno efecto en el país solicita la separación judicial de su cónyuge, no puede ser remitido a una jurisdicción extranjera para que el asunto sea resuelto. Por consiguiente, y atendido al carácter territorial de la ley chilena, el artículo 87 de la Ley de Matrimonio Civil otorga competencia al juez del domicilio del demandado cuando éste reside en el territorio nacional, lo que no ocurre en el caso de auto. Por otra parte, si es efectivo, como señala el actor, que ignora el domicilio actual de su cónyuge en el extranjero, y existe un impedimento para que la demanda interpuesta le sea notificada mediante el correspondiente exhorto internacional, debiendo procederse en consecuencia en forma prevista en el artículo 367 del Código Orgánico de Tribunales, siempre que se acredite la concurrencia de los requisitos señalados en dicha disposición. ¿Por qué le hago presente esta situación? Porque como nosotros somos zona transfronteriza, hay casos o situaciones en que la mujer o el hombre chileno se casa con una mujer o hombre extranjero, sea peruano o boliviano. Y por lo tanto, de la noche a la mañana, ¿no?, el cónyuge que es de otra nacionalidad desaparece. Y entonces ella o él empieza a tener otra relación y por lo tanto quiere demandarle el divorcio. Entonces, ¿dónde lo notifica? ¿Dónde lo notifica? Si él está domiciliado en el extranjero. Entonces ahí se aplica el artículo 367 del Código Orgánico del Tribunal. Ahí está la regla. Otro fallo. Corte de Apelaciones Santiago 2008. Dice, es posible transigir respecto a la calidad de separado judicialmente, por cuanto la prohibición del artículo 2450 del Código Civil está referida al estado civil de las personas y el de separado judicialmente no existe como tal. Por lo anterior, corresponde aprobar la transacción que los cónyuges solicitantes presenten ante el tribunal en una materia propia de una separación matrimonial judicial, ya que se trata de una mera condición que conserva en aquellos que la adquieren vía resolución judicial la calidad de estado civil de casado. Fíjense ustedes que esta jurisprudencia es muy sui generis, porque esta jurisprudencia que está ahí, ustedes la pueden ubicar, ¿no? Lo que está haciendo es que está desconociendo el estado civil de separado judicialmente y está desconociendo y está reconociendo de que no obstante exista la declaración de separación judicial,
lo que prevalece el estado civil de casado. Eso hay que tenerlo presente, hay que tenerlo bien presente, ¿no? Porque obviamente aquí hay opiniones en contra, ¿ya? Hay otra doctrina que sostiene y señala que existe hoy día el estado civil de separado judicialmente. ¿Mm? Eso es. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, ¿no? ¿Qué qué estado civil pondría yo en una escritura pública? Depende. Claro, si está separado judicialmente, significa que hay una separación legal total de bienes. Si está casado y no separado judicialmente, entonces, al estar casado, uh, la situación cambia, o podría cambiar, ¿verdad? Porque si yo coloco en una escritura pública que la persona comparece en cuanto al estado civil no casado, y si está casada bajo régimen de sociedad conyugal, entonces lo que yo estoy haciendo en la escritura pública es decirle, ¿no?, a todas las personas que existe una sociedad conyugal. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no?, respecto de esta situación en el régimen patrimonial. Ahora, si yo coloco que están separados judicialmente, o si la persona que comparece está separada judicialmente, entonces se entiende, ¿no?, por la disposición del Código Civil, que esa persona está casada bajo régimen de separación legal total de bienes y por lo tanto puede adquirir una propiedad que va a quedar en su patrimonio y también puede vender una propiedad que ha adquirido sin necesidad de contar, en el caso que sea la mujer, con la autorización de su marido, ¿no? Y eso es los problemas que se pueden presentar en la práctica respecto del Estado civil, ¿no? Ahora, sin embargo, el legislador señala como Estado civil hoy día y lo contempla el de separado judicialmente. Bien, enseguida vamos a entrar a analizar la última causal de terminación del contrato de matrimonio, que es la sentencia firme de divorcio. ¿Alguna pregunta sobre esta materia, sobre la separación?